¿Qué onda? El día de hoy les voy a hablar sobre las relaciones tóxicas, porque aunque no lo crean, están viendo a un experto en el tema. Pues, estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Bien, pues yo definiría estar en una relación tóxica como el infierno. Los que han estado en una creo que me comprenderán. Creo que todo inicia a partir de lo que yo llamo un estado de shock o cierta pérdida de inocencia. Cuando uno es niño o un poco más chico, ve al amor como con cierta actitud, ¿no? Como que todos piensan que el amor es una cosa bonita y así. Y así debería de ser, el amor debería ser algo hermoso, no debería convertirse en algo dañino, algo que lastime y así. Pero pues hay ciertas personas que ven al amor como de una manera enferma o trastornada o simplemente no lo sienten como tal y están fingiendo por alguna extraña razón o cosas así. Pero pues también veo esto de las relaciones tóxicas también como cierta pérdida de inocencia, por así decirlo, porque pues uno ya no vuelve a ver las relaciones de pareja o el amor como de la manera que antes las veía, como que uno está a la expectativa de lo que pase. De cierta manera como que estás un poco, no sé, como con desconfianza o a la defensiva y así, porque pues ya viviste como cosas desagradables y personas en las que tú confiabas pues resultaron ser como lo peor que te pudiste haber encontrado en tu camino. También no quiero decir que exista como una víctima y una persona victimaria, ¿no? Pero cierta manera siempre hay uno que sale perdiendo más en este tipo de relaciones. Tampoco hay un santo y un demonio, aunque podría interpretarse así también, ¿no? Pero pues de cierta manera también cuando te involucras con personas tóxicas, pues también adoptas ciertos comportamientos porque pues hay acciones que te llevan a cierto límite y tú reaccionas de cierta manera que podría no ser la más adecuada, ¿verdad? Entonces, pues sí, típicamente es como pues si con lobos andas, a aullar te enseñas. Entonces, pues sí, uno como tal no es un santo porque también comete ciertos errores en este tipo de relaciones, pero pues nadie es perfecto. También hay un punto en donde uno siente lo que puede decirse como desolación. Uno no entiende cómo una persona que llegó siendo de tal manera a tu vida puede transformarse tanto. O sea, siento que eso le hace incluso daño hasta el cerebro o a la mente porque no entiendes cómo alguien que llegó siendo pues amoroso y tratando de conquistarte o cosas así, se transforma en literalmente puede ser, no sé, lo comparo con el diablo, cosas así, pero pues es un sentimiento muy extraño en tu cabeza donde no entiendes nada y donde simplemente no sabes qué hacer, o sea, es algo muy extraño, no sé cómo definirlo, pero es una sensación como que no se la deseo que la sienta nadie, ni mi peor enemigo. Y uno se pregunta por qué le pasan todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué uno llega a caer con una persona así? Porque de cierta manera no es como que uno diga, me voy a enamorar y voy a tener una relación enferma y tóxica, ¿no? Pero pues uno cae así con ciertas personas y no sé, uno se pregunta si estuvieron juntos en determinado tiempo de su vida para aprender algo, o si simplemente las cosas pasan porque pues el mundo y la vida a veces es un caos, pero pues uno de cierta manera sí aprende como cierto tipo de cosas como aprender a poner límites y cosas así, aprender a ver las famosas red flags, o sea, porque uno ve ciertas cosas desde el inicio de la relación que a lo mejor las pasa por alto o incluso desde antes de que empiece la relación. Es fácil hablar de las cosas con las noticias del periódico de lunes, ¿no? Pero cuando una persona se te acerca, uno no piensa en cómo van a terminar las cosas bien o mal, ¿no?
pero ya que vives todo este tipo de experiencias ya empiezas a notar mucho tipo de cosas en las personas que se te pueden llegar a acercar y así, pero porque uno viéndolo en retrospectiva ya analiza ciertas cosas de cuando esa persona se te acercó, ¿no? Ciertas cosas extrañas que pues en primer punto como se van acercando a ti como poco a poco, ¿no? Y comienza quizás una relación primero amistosa y así. Es como de cierta manera, no sé. No sé si esas personas se den cuenta de cómo están actuando o así. Lo más seguro es que no. Pero ya analizándolo, como les digo, en retrospectiva, pues sí ves como que esos comportamientos que tenía desde antes, conquistándote o hablándote desde un inicio, pues no eran tan normales, pero pues en el momento como no te, como sea, no te das cuenta. O sea, como dice cierto meme, ¿no? A la vez sí te saca de onda, pero a la vez es chido. Y no sé, es difícil porque espero que por las cosas por las que yo pasé nadie nunca vuelva a pasar y así. Y es difícil porque pues hay mucha gente pues loca o que ve el amor, como les digo, de cierta forma enferma, si me permiten el uso de la palabra. Entonces, pues sí, el amor yo pienso que debería ser algo hermoso y no debería trastornarse en algo feo. Uno piensa que las personas se acercan a otra persona con las mejores intenciones, ¿no? O que simplemente si alguien decide estar con otra persona va a valorarla y quererla, ¿no? Pero pues muchas veces no es así. Y pues también me gustaría dar como cierto tipo de consejos como para no caer en este tipo de relaciones o si ya estás en una, pues aprender a sobrellevarlo o terminarlo o así. Pues yo creo que el primer punto es como todo, ¿no? Evitarlo antes de que suceda. Pues, como les digo, uno ya nota como desde el inicio como ciertas cosas, pues ya están como estas acciones como de por qué se comporta conmigo de cierta manera cuando estamos solos y por qué se comporta de otra manera cuando hay más gente y por qué me trata de cierta manera cuando pasan ciertas cosas y así, ¿no? Pero pues sí, hay que estar como muy atentos a esos comportamientos, a las famosas red flags. Y pues número dos, si ya estás en una relación que puede definirse tóxica o así, pues trata de salirte de ahí lo antes posible porque pues si algo ya está mal, si algo ya está mal de por sí, créeme que se puede poner mucho peor. O sea, siempre las cosas se pueden poner aún peor. Entonces, pues sí, trata de salirte de ahí porque pues una relación tóxica te puede causar mucho daño emocional, físico, de todo tipo de daño. O sea, y créeme que no quieres estar ahí. Y pues más allá de que ahorita lo veo incluso con un poco de humor y así, o sea, estar en medio de todo ese tipo de cosas es algo que no se le desea a nadie. O sea, una relación puede llegar a ser muy destructiva, entonces sí, si ya notaste cierto tipo de comportamiento, si ya viviste cierto tipo de cosas con una persona, lo mejor es que ahí quede y quedar dentro de lo que se pueda, dentro de los mejores términos posibles, aunque muchas veces no se puede, ¿verdad? Pero pues sí, si ya notaste ciertas cosas y así, pues lo mejor es cortar de tajo y pues también de cierta manera dejar de lastimarse y lastimar a la otra persona porque como les digo uno no es un santo y en medio de todas esas situaciones pues también comete ciertos tipos de errores. Entonces pues sí, lo mejor es dejarlo lo antes posible por la paz. Y pues finalmente si ya saliste de todo eso, el último punto es pues aprender a sanar, ¿no? Se dice fácil, pero pues cuando uno vive todo este tipo de cosas, pues vive cosas como muy desagradables, ¿no? Y uno tiene que sanar, pues de la mente, del corazón, incluso como del cuerpo, porque pues
este tipo de relaciones pueden ocasionarte cierto incluso No malestar recomiendo hasta como físico. O sea, salir yo con recuerdo nuevas personas que yo tenía inmediatamente, incluso ¿verdad? hasta Porque, pues, náuseas, ganas de vomitar puedes y cosas caer así. en algo peor, Entonces, ¿no? como Cuando que uno era un está daño en este incluso tipo que de ya sentía mi situaciones, cuerpo pues, que está de que cierta pues no manera estaba bien vulnerable, estar por en así ese decirlo, tipo entonces pues de sí, cosas. no Entonces sí, recomiendo pues que sí, estés es con como una aprender a persona o sanar, te relaciones con intentar otra nuevas persona cosas. inmediatamente, porque pues de cierta manera también es como llenar un poco ese vacío, no sé cómo definirlo, porque pues no sé, como que uno ve el amor de cierta manera y cuando te das cuenta de que hay personas que no lo ven de una forma, por así decirlo, bonita o que te haga sentir bien, pues uno intenta como estar con personas que sí te recuerdan esa misma sensación con la que tú recordabas el amor, ¿no? Pero puedes llegar a caer otra vez en situaciones igual feas o que te hagan sentir vacío y al final pues terminas sintiéndote mal o peor de lo que estabas. Entonces pues sí nos recomiendo como salir con personas inmediatamente. Y pues sí, dentro del proceso de sanar, pues hay como muchos altibajos, ¿no? Es como un proceso en el que no te debes desesperar. Es poco a poco y poco a poco vas a ver que las cosas que antes te lastimaban, ahora ya no te lastiman de la misma manera o incluso a veces uno como lo veo ahorita, las ve como con cierto tipo de humor o cosas así, de cómo es que llegué a hacer esa estupidez o cosas así, ¿no? Pero pues así muchas veces es la vida. Y pues el último punto al que quiero llegar es como que pues la vida a veces como que te presenta situaciones difíciles en las que pues pueden tener sentido o no para ti en el momento, pero pues en la vida no todas las cosas son bonitas y no todas las personas con las que te relaciones van a estar bien o van a ser lindas y así, sino que la vida te presenta una gran baraja de personas y pues esto no implica que tú seas una mala persona o que te toquen solo malas personas, sino que pues simplemente a veces así es la vida. A veces simplemente te encuentras con una persona y coinciden y no tiene ningún tipo de sentido, simplemente pasa, ¿no? Y si una persona es mala, pues no solo va a ser mala contigo, sino que va a ser mala con cualquier tipo de persona o cosas así. O sea, pues liberarse como de este resentimiento o la culpa, ¿no? Porque pues la culpa y el resentimiento incluso con esa persona pues no te llevan a nada. También es aprender a perdonar como a esa persona porque pues uno no sabe también el contexto de su vida o las situaciones que haya pasado en su pasado, ¿verdad? Válgame la redundancia, ¿no? Pues esa persona quizás actuó de cierta manera por cosas que haya vivido, ¿no? En el momento, pues uno no lo ve, ¿verdad? Pero ya uno aprende a verlo a medida de que pasó el tiempo. Entonces, pues sí, también es aprender a perdonar esas cosas feas o horribles que te hizo pasar a una persona, ¿no? Y al final también el tiempo te ayuda a sanar y a comprender muchas cosas. O sea, como que simplemente nunca se trató de ti, así lo definiría como en una relación tóxica nunca se trata de uno, sino donde una persona te lleva a romper ciertos límites que tú tienes, nunca se trata de ti, o sea, esa persona pudo enamorarse de ti o de Juanito Carnitas o de, no sé, yo qué sé, de cualquier otra persona y quizás hubiera pasado lo mismo. Recordando un poco, pues ya te cuentan como lo mal que terminaron con sus exparejas y así, ¿no? Y pues uno lo analice, pues ya se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero como les digo, es fácil hablar cuando ya lo viviste y lo ves en retrospectiva. Pues las personas actúan y no se trata de ti, o sea, simplemente así son, o sea, es como liberarte de la culpa y resentimientos y aprender a perdonar. Y pues finalmente eso, ¿no? La reflexión que quiero dejar es como aprender a perdonar y vivir el proceso de sanación como de la mejor manera posible. Y aunque, como les digo, lo tome ahora con un poco de humor, sé lo que es estar como en este tipo de situaciones. Y si alguien está viviendo esto, le deseo de todo corazón que primeramente que se encuentre bien y le deseo como mucho amor, que sea fuerte
y que pues rompa con ese ciclo de toxicidad, ¿no? Que puede llegar a cosas muy feas. Entonces pues le deseo que esté muy bien y que salga pronto de eso y le deseo lo mejor en su proceso de sanar y de sanar y de perdonar, porque pues eso es lo principal cuando uno está en este tipo de cosas. Entonces, pues sí, les deseo como mucho amor y que estén muy bien y que perdonen y que sean felices a pesar de que estén en este tipo de cosas. La vida no se trata de resentimiento ni de vivir con inclusive odio o cosas así, sino que pues si ya estuvieron en una situación así, aprendan de ello y vivan con mucho, mucho amor. Y pues eso es lo que les quiero decir en este videoblog. Y ya, pues nada, síganme, suscríbanse, den like, comenten. Y pues ya eso sería todo. Bye.